Investigan autoridades por ataque contra mujer en Cuautla. Nos vinimos a enterar por los medios. Enrique Alfaro defiende a Fiscalía Estatal por revictimización a Luz Raquel. Dan pena y dan tristeza. Y revelan más imágenes de ataque sorpresa en Irapuato. Un cuerpo. Bienvenidos al Caporal del 30 de julio. Comenzamos. Este sábado 30 de julio inició en Finlandia el Mundial de Fútbol Americano Femenil, en el que México ganó su pase. El primer partido de las mexicanas fue programado para las 10:30 de la mañana de este mismo sábado, por lo que las jugadoras tuvieron que viajar desde el pasado miércoles 27 de julio. Sin embargo, las 45 seleccionadas nacionales no viajaron. Ellas acusan que el titular de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, César Barrera, no compró los boletos a tiempo. Incluso les pidió a cada una que se financien, que se costeen pues lo necesario para el viaje. Todavía la noche de ayer, viernes 29 de julio, las jugadoras mantenían una protesta en la Ciudad de México, resistiéndose a policías capitalinos que las querían retirar porque ellas por momentos bloqueaban Río Churubusco, debido a que ahí, justo a esa altura, están las instalaciones de la Federación Mexicana. Este sábado finalmente lograron salir en dos grupos distintos, en dos bloques distintos, hacia Finlandia, y por fortuna lograron posponer el primer encuentro para mañana, al cual tampoco les va a dar tiempo de llegar a tiempo, válgase la expresión, por lo que aún pueden solicitar un aplazamiento, un segundo aplazamiento para ese primer encuentro. ¡No nos vamos a ir! 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 ¿Recuerdas el caso de Margarita Ceseña, quien fue quemada por sus propios familiares en Cuautla, Morelos, en medio de una disputa por una herencia? A pesar de que pues ya algunos meses antes había denunciado que estaba siendo acosada por su familia, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, dijo este jueves 28 de julio que sí sabía de la denuncia previa, pero confesó que no se había enterado de que Margarita había sido quemada, sino hasta que vio el caso en los medios de comunicación. A pesar de que desde el momento en que fue quemada hasta el de su muerte, que fue cuando escaló el tema a los medios, pasó casi un mes. Y por este crimen y sus antecedentes, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, anunció cambios de servidores públicos en las instalaciones que él encabeza, así como investigaciones en contra de funcionarios que pudieron incurrir en negligencia. Esto es parte de lo que dijo el comisionado estatal de seguridad de Morelos. Pero por ejemplo, en el primer contacto, la policía municipal y estatal, ¿por qué no reportó que había una víctima que se había quemado una tienda? Mi área de asuntos internos está investigando. A raíz de que se empezó a hacer público esto, pues nos vinimos a enterar por los medios nacionales. Otro caso, un tanto similar, el de Zapopan, Jalisco. El de Luz Raquel, la mujer que murió quemada en un parque en Zapopan, una mujer que había denunciado en varias ocasiones agresiones por parte de su vecino y que la Fiscalía de Jalisco revictimizó, deslizando la hipótesis sin tener la investigación completa de que Luz Raquel se pudo haber quemado a sí misma. El alcalde de Zapopan, el emesista Juan José Frangi, ofreció disculpas este viernes 29 de julio por considerar que hizo expresiones equivocadas sobre el caso Luz Raquel, debido a que la semana pasada él dijo que no era cierto que Luz Raquel había solicitado un pulso de vida, que es como una especie de botón de pánico, cuando ella había asegurado que sí lo había solicitado, pero en la alcaldía se lo habían negado. Caso contrario al del alcalde es el del gobernador de Jalisco, el también emesista Enrique Alfaro, quien nuevamente, ahora el pasado jueves 28 de julio, defendió a la Fiscalía Estatal y el hecho de que haya sugerido la posibilidad de un autoataque de parte de Luz Raquel sin tener las pruebas suficientes. Que un asunto tan doloroso lo estén usando algunos vividores de la política para lucrar políticamente. Dan pena y dan tristeza, es lo que dan, porque en estos casos lo que hay que hacer es trabajar con seriedad, insisto, llegar a la verdad, definir y deslindar responsabilidades y no lucrar políticamente. Yo voy a respetar el proceso que está llevando la Fiscalía y serán ellos los que den la información en su momento de qué fue lo que sucedió, y estoy seguro que van a llegar al esclarecimiento de los hechos. Exacto, no pudo haber habido revictimización, gobernador. Yo ya dije mi opinión.
Otro caso también en Jalisco. Aquí también te platiqué de la niña de 11 años de edad que fue quemada en un albergue en Tonalá y que actualmente se encuentra hospitalizada debido a las lesiones. Te mostré también un video, este video de este cateo que hicieron las autoridades, te lo muestro, varios días después de la agresión, y que cuando entraron ya no había nadie al interior del albergue. Mientras las autoridades siguen buscando a los responsables, la mamá de la menor ha informado que comenzó a ser hostigada vía telefónica por una persona desconocida que le llamó para decirle que tuviera cuidado porque la fiscalía ya se había volteado y que ahora estaba investigando a ella, a la mamá. La madre aseguró que ya preguntó en la fiscalía si es cierto que le están investigando, pero ella asegura que en la fiscalía le dijeron que no. Sin embargo, la madre asegura que ya no sabe a quién creerle, si a la autoridad o a la persona que hizo esa llamada anónima. En tanto, el caso hasta este momento todavía está impune. En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la madrugada de este jueves 28 de julio, un grupo de delincuentes incendió esta funeraria que estás viendo en pantalla, en la colonia Guadalajara. En ese ataque murió un hombre de 60 años de edad. Y un día después, ayer viernes 29 de julio, fue reportada la muerte de la segunda víctima, una niña de 9 años. Al momento hay otra persona lesionada, una mujer de 40, quien permanece hospitalizada. Las 3 personas resultaron quemadas producto de esta agresión. Al momento, las autoridades no han dado detalles del parentesco de la víctima ni la identidad de los agresores, así como el móvil. Este viernes 29 de julio te platiqué de lo ocurrido en Irapuato, Guanajuato. Te comparto justo el clip, parte de lo que sucedió. Es el momento en que las autoridades atendieron el reporte de un cuerpo encontrado dentro de una casa. Al lugar llegaron elementos de la policía, de la Guardia Nacional, el ejército, la policía ministerial, elementos de la Fiscalía Estatal. Hacían una inspección dentro del domicilio donde fue encontrado el cuerpo, pero ocurrió algo que sorprendió a todos los presentes, incluso a quien hacía la transmisión en vivo, esta que te estoy compartiendo, un reportero. Te dejo de hecho el link en los comentarios, en el comentario fijado de esta transmisión en vivo. He pausado el video en el instante previo al de la explosión. Quien dejó el cuerpo o quienes dejaron el cuerpo adentro del inmueble también dejaron una bomba que lesionó a un ministerial y a un perito. Como te decía, este ataque tomó por sorpresa a todos los presentes, pero hirió solamente a 2. En las últimas horas se ha dado a conocer otro video que incorpora algunas de las imágenes que ya te mostré y otras más imágenes inéditas grabadas desde el interior del inmueble momentos antes de la explosión. Este video está acompañado de un mensaje y aquí es en donde me detengo para hacer una acotación. Como seguramente ya sabes, no me gusta replicar los mensajes de los grupos delictivos, ni mensajes que dejan en mantas, que dejan en cartulinas, en videos, en interrogatorios, nada, a menos de que haya interés periodístico detrás. Y este es el caso. Estamos ante una agresión orquestada en contra de las autoridades cuyas características no han sido aclaradas por la misma autoridad, que es la que nos tiene que dar esa información. El video que te voy a mostrar a continuación muestra momentos previos a la explosión, por lo que, y justo por lo que se ve, se entiende que la detonación fue hecha vía remota, es decir, estaban observando a las autoridades mediante una cámara dentro del inmueble y esperaron el momento preciso para detonar el artefacto a distancia. En ese video aclaran que la agresión no iba dirigida en contra de los elementos federales, la Guardia Nacional, el ejército, incluso no en contra de los policías, sino que se trató de un ataque en contra de los ministeriales, los agentes ministeriales, de la Fiscalía de Guanajuato. Por eso es que esperaron a que estuviera solamente en la zona de la explosión el elemento ministerial y el perito. Sobre este hecho, como ya te decía, no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades, y no nada más por la difusión de este nuevo video, sino tampoco sobre la agresión inicial. Ninguna autoridad se ha pronunciado, salvo en elementos muy generales de que estaban atendiendo este suceso. Aunque, sin duda, pues habrá entonces más información sobre el caso. Te muestro el video. He dejado la parte o las imágenes fuertes fuera de este video. Espero que comprendas para no compartirlas
aquí por YouTube. Sin embargo, la esencia de las imágenes es exactamente la misma. Te lo comparto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.